a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este viernes, 1 de julio del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Génesis Rodríguez, en los controles Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas. Ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Policía esposó a una enfermera que le pidió usar el tapabocas en el hospital. Esto ocurrió en Venezuela, en Carora. Y tomo esta información de la FM de Colombia, porque es que se trata de un video que se hizo viral. Y es que por lo estrambótica de la situación, comento cómo reflejaron la noticia más allá de nuestras fronteras. En un video se evidencia cómo la mujer permanece esposada a pesar de los reclamos de médicos y enfermeras. Aunque en muchos países se ha eliminado el uso obligatorio de tapabocas, es un común denominador que aún se exige en hospitales y centros médicos. No obstante, este jueves se viralizó un caso en el que un policía, que debería ser quien dé ejemplo, arrestó a una enfermera porque le exigió que usara el cubrebocas. La ONG Médicos Unidos de Venezuela denunció este jueves que María Suárez, jefa de enfermería del Hospital del Estado Lara, fue esposada por un funcionario policial al exigirle que usara el tapabocas dentro del centro de salud. Por eso, entre otras cosas, la alta comisionada de Derechos Humanos hablaba acerca de las restricciones debidas al espacio cívico democrático de nuestro país. El problema no es más allá de lo ocurrido, sino que haya funcionarios que se sientan empoderados con la autoridad de cometer este tipo de arbitrariedades. De hecho, en el informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela, el último que presentó ejerciendo ese cargo, habla justamente acerca de las detenciones arbitrarias en nuestro país, que ellos lograron documentar. Hablaremos sobre derechos humanos y también acerca de estas restricciones en Venezuela. Simplemente comentar que la delegación de Estados Unidos se fue de nuestro país sin lograr liberación de estadounidenses presos en Venezuela. Lo tomo de efecto cocuyo. La delegación de Estados Unidos, encabezada por el principal negociador de rehenes del presidente Joe Biden, finalizó este jueves una visita a Venezuela sin lograr la liberación de ninguno de los estadounidenses presos. En la última oportunidad sí hubo excarcelaciones. Tamara Supu, quien lleva el caso de uno de ellos, quien intentó quitarse la vida, hablamos de John Matthew Heath. Ella describió en su cuenta en Twitter la denominada caja de muñecas. Es una forma de tortura a los presos políticos en nuestro país. Además, y a propósito de este informe, comentábamos con ustedes el tema de la restricción a los espacios democráticos en Venezuela. Bueno, toma relevancia el tema que vamos a debatir la mañana de hoy, que tiene que ver con la vigilancia masiva que sufrimos en nuestro país. Este informe de transparencia de la empresa española Telefónica, que revela la interceptación de llamadas, incluso de otros medios electrónicos en Venezuela, no figura en el informe de Michelle Bachelet. Creo que por el periodo que utilizó la alta comisionada, pero se ha generado toda clase de reacciones y ha sido reflejado en distintos medios de comunicación más allá de nuestras fronteras. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema, con él vamos a hablar al respecto. Se trata de Andrés Aspurua, quien es director de la plataforma, de la página Ve Sin Filtro, y le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, María, un placer estar en el programa. Pues mucho interés de conocer, Andrés, la información que puedas compartir con nosotros. Hemos visto varias entrevistas que has ofrecido medios de comunicación en Venezuela, pero también más allá de nuestras fronteras. Yo te pedí un primer comentario, insistimos. Esto ocurre en momentos en los cuales, bueno, se evidencia en este informe sobre Venezuela, efectivamente la restricción a los espacios cívicos y democráticos en nuestro país, a pesar de la respuesta que ha ofrecido el régimen venezolano, el informe de Michelle Bachelet. Pero ¿qué puedes decirnos? Te escuchamos. Bueno,
Primero que nada, casi un golpe de suerte que nos estemos enterando de lo que pasó con estas interceptaciones de comunicaciones y más de parte de Movistar, porque esto no fue una decisión de la empresa Movistar Venezuela, fue un informe de, como decía, de Telefónica, la casa matriz en Madrid, hablando de todas sus operaciones en todo el mundo, y es algo que tampoco publicitan mucho, es una cosa que por suerte, digamos, alguien encontró y me sacó una nota y lo llegamos a ver nosotros y la broma fue creciendo. Este informe, digamos, tiene unos números realmente sorprendentes. Por años, todos en Venezuela veníamos hablando de cómo existe la posibilidad de que nos estén espiando las llamadas. Hay muchos cuentos de periodistas, activistas, donde, digamos, las explicaciones más razonables terminan siendo interceptación de comunicaciones. También por años vimos cómo a los líderes políticos de oposición les interceptaban llamadas, a veces se las editaban y las publicaban en BTV y medios del Estado. Y esto, digamos, era algo que era recurrente, pero, o sea, ocurría como que en el fondo no había realmente una manera de saber cuál es el alcance de todo esto. Principalmente porque la censura, la vigilancia no ocurre de una manera que uno la pueda detectar, o sea, eso ocurre fuera de nuestro alcance, no es como la censura, que la censura te deja ver algo que está faltando, sobre todo la censura en internet. Tratas de entrar a una página web y la página web no te carga. Esto, digamos, no tienes una manera para ver lo que está pasando. Entonces, lo que ocurrió fue que este informe Telefónica habla de cómo se afectaron más de 1.500.000 líneas de Movistar entre teléfono e internet, con lo que llaman interceptación de comunicaciones o interceptación legal. Eso es cuando un gobierno o un Estado le solicita a la empresa de telecomunicaciones alguna de las siguientes cosas. Dame la ubicación de esta línea de teléfono en tiempo real, o sea, dónde está el celular de esta persona. Dame las llamadas de esta persona o dame los mensajes de texto de esta persona. Y posiblemente también, digamos, entraría entre la misma categoría, pero no sabemos si está ocurriendo en Movistar realmente, es dame qué hace en internet esta persona, qué páginas web visita o algo por el estilo. Estas son cosas que pudieran estar incluidas dentro de estas 1.500.000 líneas afectadas por la interceptación de comunicaciones. Quizás no todo el mundo fue afectado de la misma manera, eso no llega a suficiente detalle el informe de Telefónica, pero de todas maneras estos son unos números que son realmente impresionantes. La escala es mucho mayor de lo pensado. Recordemos que esto es solo Movistar. Movistar sabemos porque tuvo este informe de transparencia. No tenemos los datos de Digitel, que podrían ser iguales o peores. Definitivamente no tenemos los datos para entender el alcance de las iniciativas de vigilancia masiva del gobierno en Venezuela. Ahora, Andrés, tú dices que son interceptaciones legales, eso no es del todo así. Esa es la categoría, no es debatible la legalidad de la mayoría de estas interceptaciones por diversas razones, pero sí, o sea, así lo califica Movilnet, así lo califica Telefónica. Sí, bueno, y hay una base legal para por lo menos estas solicitudes, ¿no? El problema es que hay un abuso importante. Normalmente primero se espera que solicitudes de este tipo son para hacer investigaciones penales, para tratar de resolver crímenes importantes. Los estándares internacionales de derechos humanos en esta materia hablan de que tiene que ser para un objetivo legítimo, por ejemplo, una investigación penal de un crimen importante, tiene que ser proporcional al crimen, la cantidad de información que se solicita, tiene que ser necesaria. Es decir, si no necesitas esta interceptación de las comunicaciones para resolver ese objetivo legal legítimo, como la investigación penal de un crimen importante o un crimen grave, entonces no se pide. Tiene que ser necesario. Si no es necesario, no se pide. Tiene que estar, digamos, legalmente justificado. O sea, tiene que haber una ley que dé estos poderes. Tiene que venir por una orden judicial, es decir, tiene que haber un juez independiente y separado de la parte interesada en esta interceptación, típicamente el Ministerio Público, y, o sea, que no sea el Ministerio Público que el mismo se paga y se ha devuelto, que sea un juez
el que aprueba esta solicitud. Y bueno, y tiene que Por ser eso respetando los te- derechos humanos en general. Claro, hacía la acotación. De hecho, más adelante vamos a hablar con un especialista en materia penal, pero es dudoso que existan más de 1.500.000 órdenes emitidas por un tribunal en Venezuela, tribunal competente, con el cumplimiento de disposiciones legales y preservando el secreto de lo privado que debe guardar relación con el correspondiente proceso, como establece nuestra Constitución. De hecho, en el informe de Telefónica, quizás una de las cosas más graves es que ellos reconocen como autoridades competentes al Ministerio Público, CICPC, al SEBIN, incluso a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, que no tiene competencias para pedir una interceptación de comunicaciones. Más adelante un abogado nos va a hablar al respecto, pero yo quería referirme al tema de la información a la que tienen acceso. Te he escuchado explicando en detalle, primero, eso, qué información pueden tener acceso con más de 1.500.000 accesos afectados, según el informe de Telefónica, eso en primer lugar. En segundo lugar, en Venezuela hay capacidad técnica para procesar esa cantidad de información. ¿Qué puedes decir? Nos te escuchamos. Bueno, al final la vigilancia masiva, digamos, como con muchas cosas de este estilo, se han convertido en un mercado. Hay mercado para tecnología y herramientas que facilitan digamos, la integración de datos de distintas fuentes con objetivos de vigilancia y de inteligencia. Estas son cosas que, digamos, sabemos que se ofrecen. Por ejemplo, el mismo consorcio que montó el sistema de cámaras de 911 en Venezuela, que es una empresa china asociada a CEIS y ZTE, una empresa de telecomunicaciones grande de China, ha montado sistemas similares en otros países. No sabemos las capacidades del sistema en Venezuela, pero esas capacidades en otros países, por ejemplo, integran el sistema de vigilancia de las cámaras instaladas en otros países en la región, en Latinoamérica. Integran los datos que vienen de las cámaras de vigilancia que están en la ciudad, más las cámaras que están en drones, más las cámaras que están en unidades móviles, más ubicación en tiempo real de usuarios por radiobases. Esa ubicación en tiempo real de usuarios por radiobases es la ubicación de dónde estás tú por tu teléfono, que es una de las cosas que están incluidas en la interceptación legal de telecomunicaciones. Son cosas que se venden, o sea, son cosas que son productos a veces comerciales, a veces no comerciales, o a veces los países no dejan venderlos porque son como parte de sus cosas internas, pero bueno, sí existe la tecnología para integrar datos de distintas fuentes. También hay que reconocer que, aunque 1.500.000 líneas es un número absurdo, es 20% de la cantidad de líneas de telefonía y de internet de la operadora, no necesariamente todo el mundo se está pidiendo la misma información. Por ejemplo, los datos o el Estado no está interesado en la misma información de todo el mundo de la misma manera. No es lo mismo la información de ubicación en tiempo real, que es mucho más fácil de procesar y meter en un sistema, incluso quizás un sistema hecho en casa, ¿sabes? Porque son tipos de datos mucho más fáciles de manejar que, por ejemplo, tratar de tener la grabación de todas las llamadas de esta persona. Entonces, a lo mejor la cantidad de personas a quienes le están grabando las llamadas es menor. O, por ejemplo, a lo mejor las están grabando, las están recibiendo, pero no están haciéndole analíticas automatizadas por computadora, como para, por ejemplo, tratar de identificar qué palabras clave están diciendo y escoger qué escuchar y qué no. Quizás algunas personas de más alto perfil sí escuchan todas las llamadas, quizás las personas de más alto perfil le escuchan las llamadas en tiempo real, y ahí sí es como que la imagen que a lo mejor muchas personas se imaginan de, vamos, me está escuchando las llamadas, y que hay alguien siempre, ¿sabes? Como que dedicado a escuchar tus llamadas mientras están ocurriendo. Eso no necesariamente es así. A lo mejor se están generando esa información y se queda guardada en un servidor y las van escuchando mientras van teniendo tiempo en base a lo que consideran más necesario en algún momento. O los mensajitos de texto. Los mensajitos de texto es otro cuyo dato es mucho más fácil de manejar en un sistema y podría fácilmente, ahí sí mucho más fácil que el audio, aunque también es posible el audio y hay sistemas que se pueden vender para eso, decir, bueno, ¿qué palabras claves hay en estos mensajitos de texto? Y que se resalten en algún sistema para que un analista los revise. Por años se han escuchado y exoficiales del gobierno de Venezuela han hablado de cómo se han invertido en sistemas de vigilancia, en salas situacionales, en salas de análisis de datos,
Por años hemos escuchado los rumores de este tipo de cosas. Los rumores siguen siendo rumores, por lo menos nuestra organización trabaja en base a análisis de comportamiento del Internet y fuentes abiertas de información. Lo importante es que estas cifras demuestran que hay una inversión, porque, o sea, esto no puede funcionar con cinco policías que están más o menos pendientes de qué información pueden capturar. Hay una inversión de capital, de hombres y de tecnología para darle sentido a toda esta gran cantidad de información. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso te dejaría un par de inquietudes, Andrés. Número uno, cuando comparas el porcentaje de interceptaciones en otras naciones, como figura en el informe, bueno, está ocurriendo en Venezuela, es desproporcionado. Yo te pediría un comentario sobre ese punto en específico. Y en segundo lugar, a propósito del bloqueo justamente del acceso a Internet, que sí figura en el informe de Michelle Bachelet, ella habla justamente acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país. Recibió informes de al menos 24 sitios web de medios independientes bloqueados por el proveedor estatal, en Venezuela de Internet, que es CanTV. Y yo te pediría un comentario sobre este punto en específico. Al regreso de la pausa, te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, reumatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fon36b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablamos hoy acerca de las restricciones a los espacios cívicos y democráticos de los cuales habla Michelle Bachelet en su informe sobre Venezuela. Y uno de ellos tiene que ver con la libertad de expresión, acceso a información, pero también ahora las comunicaciones privadas. Nos acompaña Andrés Apurua, quien es director de Ve Sin Filtro. Y yo le dejaba un par de inquietudes. Una tiene que ver con las dimensiones de este asunto en comparación con otros países, tal como figura en el informe público de transparencia de Telefónica. Es una situación, Andrés, y esto lo digo a título personal, desproporcionada si lo comparas con otros países, incluso de la región. Te pediría un comentario al respecto. Venezuela es la única nación que tiene más de 1.500.000 accesos, o tuvo 1.500.000 accesos afectados en 2021, al menos en relación a esta empresa. Y en segundo lugar, sobre el bloqueo el acceso a ciertas páginas web que sí figuran en el informe de Michelle Bachelet. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Bueno, en primer lugar, sobre el porcentaje, bueno, las gráficas al respecto hablan por sí solas. Si se meten en nuestro informe sobre el tema en vesinfiltro.com, van a ver
una gráfica donde muestra que los países en general tienen, digamos, las otras empresas filiales de Telefónica, o sea, Movistar en otros países, O2 y Vivo en Brasil, tienen 0,11%, 0,05%, 0,28%, que tiene más, que es Brasil. Estamos hablando que tiene más de 0,28% de las líneas de Telefónica en ese país sufrieron algún tipo de interceptación. En Venezuela es 20,5%, son órdenes de magnitudes más que cualquier otro país de la región. Esto es lo que muestra que no hay manera de justificar, como tú decías, que estas interceptaciones son legales y son parte de investigaciones penales legítimas. O sea, simplemente no hay manera de justificarlo mientras das la cara. Y bueno, habla de, digamos, el avance autoritario en todos los aspectos digitales en el gobierno de Venezuela. El Internet es el último espacio que queda para ciertas formas de expresión, ciertas informaciones que son difíciles de comunicar en otros medios por el contexto político en Venezuela, y los bloqueos en Internet son, digamos, la forma que tiene el gobierno de controlar la expresión y la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de información en Internet. En Venezuela, casi todas las páginas web bloqueadas, la principal categoría de páginas web bloqueadas es medios de noticias. Hay una gran cantidad de medios de noticias. Prácticamente todos los medios de noticias en Venezuela están bloqueados. Es decir, si tú te metes en cualquier página web de noticias, que publiquen noticias en formato de texto, lo más probable es que cuando la trates de cargar no te abra porque está bloqueada. Es simplemente la complicada situación en la que vivimos. O sea, hay más de 59 sitios web bloqueados en Venezuela que nosotros ya hemos detectado, que corresponden a 68 dominios, y 45 de esos dominios son dominios de medios de comunicación. Dominios es cuando dices, ¿sabes? elpitazo.net, efectocuyo.com, runrunes, la base de la dirección en Internet. Y hay, 45 de esos dominios corresponden a medios de comunicación. Algún medio de comunicación tiene más de un dominio precisamente para evitar esta censura, y luego se los bloquean de nuevo. Esto hace que el derecho a informarse y el derecho a expresarse esté seriamente restringido en Venezuela. Mientras más de nuestra sociedad y de nuestra vida sea mediada por el Internet y por la tecnología de información y comunicación, los derechos humanos se ejercen a través del uso de estas mismas tecnologías, y no hay manera de escapar eso. Entonces, si se restringe los derechos humanos en Internet, se restringen los derechos humanos. Y esto es algo que el informe de Michelle Bachelet ha estado recogiendo, como también la misión de determinación de derechos y las misiones de observación electoral y todos los entes internacionales. Yo creo que afortunadamente sí se ha logrado que se entienda la importancia de esto, pero los venezolanos tenemos que tomar medidas para poder seguir ejerciendo nuestros derechos a pesar de todas estas restricciones. Justo te iba a preguntar qué herramienta tienen los ciudadanos de a pie para hacer frente a este espionaje masivo que existe en nuestro país, y sobre todo esta política de bloqueo a páginas web en Venezuela. Te escuchamos. Bueno, para las interceptaciones de comunicaciones no hay manera de prevenirlo. O sea, simplemente tienes que aprender a lidiar con el riesgo que a lo mejor te estén espiando. Entonces, si tú crees que te están espiando las llamadas o los mensajitos de texto, o incluso si no lo crees, mi recomendación sería no utilizarlos, o por lo menos no utilizarlos para conversaciones sensibles o hablar con contactos que sean sensibles. Por ejemplo, si tú eres un periodista y quieres hablar con una fuente, no deberías hablar por una llamada de teléfono ni por un mensajito de texto. Debes utilizar una aplicación de comunicación encriptada como Signal, o en menor de los casos WhatsApp. Hasta WhatsApp es mejor opción para comunicarse de manera evitando esta vigilancia. Puede ser llamadas de WhatsApp, pueden ser mensajes de WhatsApp, pueden ser lo que tú quieras. Eso funciona. Signal es la mejor opción porque está diseñado para privacidad desde el principio. Entonces, hay muchas ventajas ahí. Nosotros tenemos un video, si buscan en YouTube, Conexión Segura,
hay un canal que se llama Conexión Segura, es nuestros tutoriales de cómo hacer muchas de estas cosas en Internet. Vas a ver un video sobre cómo utilizar Signal y WhatsApp de la manera más segura posible. Sería lo primero. Lo segundo, si tu ubicación te podría poner en riesgo de alguna manera, por ejemplo, si te vas a reunir en un sitio con una fuente, asumiendo que somos periodistas o algún otro caso que alguien se puede imaginar, un defensor de derechos humanos con víctimas de violaciones de derechos humanos que necesitan conversar, y ese hecho de que estén reunidos juntos son un posible riesgo, la idea es que tú dejas el teléfono en tu casa o en tu oficina, o lo apagas, pero idealmente lo dejas en tu casa o tu oficina, y cuando regresas, esa coincidencia de que esas personas están juntas en un sitio no queda fácil de identificar de ninguna manera. Esto no significa que lo estén haciendo para todo el mundo, pero digamos, se nota que es uno de los principales intereses del gobierno en la solicitud de información. Por último, no sabemos hasta que el cáncer Movistar está interceptando nuestro uso de Internet, pero lo más probable es que por lo menos en CanTV y en Movilnet esté ocurriendo. Entonces, si uno cree que eso le está pasando a uno, incluso si no, mi recomendación sería utilizar un VPN confiable como los que recomendamos nosotros antes de acceder a una página web que los pueda poner en un riesgo político o de algún tipo. Entonces, a lo mejor el contenido, las páginas modernas no dejan ver cuál es el contenido de la página web que tú estás viendo a un tercero que te esté espiando. Sin embargo, siempre hay el riesgo de que esa página no esté tan al día o no esté tan bien montada, o que igualito sepan qué páginas visitaste, porque aunque el contenido no lo pueda ver un tercero, el hecho de que tú visitaste esa página sí. Entonces, si el hecho de que tú visites una página, por ejemplo, una página web de una ONG, y te la pasas metiendo en esa página de una ONG, bueno, a lo mejor si te están revisando, van a poder asumir o que trabajas para esa ONG o que colaboras con esa ONG o algo por el estilo. Entonces, a lo mejor el uso de un VPN es una buena idea. Y el VPN también es la mejor manera de evitar la censura de Internet. Porque el VPN lo que hace es que no permite que tu proveedor de Internet vea el contenido de lo que hace en Internet. Lo que va a ver es que es como una sola conexión muy grande hacia una computadora, un servidor en otro país. Y como toda la información está como protegida, entonces no van a saber ni qué bloquear ni qué estás haciendo. Entonces no van a poder ni espiarte ni censurarte en ese momento. También tenemos un video sobre el uso de VPNs en Conexión Segura. De nuevo es youtube.com/Conexión Segura. O Conexión Segura en Twitter o Conexión Piso Segura en Instagram. Y ahí están como los tutoriales de cómo hacer eso por su cuenta. Andrés Apuro, muchas gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, director de B Sin Filtro, expresando opinión, análisis, compartiendo información valiosa acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con la restricción de los espacios cívicos democráticos en Venezuela, que se evidencian no solo, insisto, en este espionaje masivo que ha quedado en evidencia en el informe de transparencia de Telefónica, también el bloqueo en el acceso a Internet. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Gracias. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, compre6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Decisión y confianza en laboratorio clínico. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en
Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, Palabras Más, Palabras Menos, y vamos a conversar con el doctor Ali Daniels de inmediato. Y a esta hora saludamos a nuestro siguiente invitado. Con él vamos a hablar acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy. Ali Daniels es director de Acceso a la Justicia y le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Bienvenido, muy buenos días. Ahora sí lo vemos. ¿Me escucha? Perfectamente. Ali Daniels, insistimos, es director de Acceso a la Justicia. Y la verdad, mucho interés de conversar con él acerca del tema que nos ocupa. Yo iniciaría a partir de lo que ha dicho Michelle Bachelet, que por cierto ha provocado la reacción del régimen de Nicolás Maduro, advirtiendo que busca confundir al mundo. Lo cierto es que la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos habla acerca de una restricción o expresa preocupación por la restricción en el espacio cívico y democrático en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, efectivamente no son especulaciones de la alta comisionada. Tenemos hechos muy concretos que señalan el cerco del espacio cívico de las organizaciones de la sociedad civil. La alta comisionada señaló 166 situaciones en las cuales hubo criminalización, persecución y estigmatización de las organizaciones de la sociedad civil. Y en ese sentido, eso es apenas la punta del iceberg. Tenemos casos mucho más concretos, como por ejemplo el caso del compañero Javier Tarazona, presidente de Fundarredes, que por denunciar lo que está ocurriendo en la frontera venezolana, donde la presencia de grupos irregulares afecta la vida de los ciudadanos comunes y corrientes que allí conviven, por esa situación, pues lamentablemente va a cumplir dentro de poco un año detenido, además en unas circunstancias muy lamentables. Primero, porque tiene problemas de salud, y segundo, porque cuando se hizo la audiencia de presentación, no se le permitió a su abogado que lo representara, sino que se le impuso un defensor público. Y el otro caso que sí señaló la señora Bachelet muy expresamente en su locución de hace 2 días, fue precisamente el hecho de señalar el caso de Azul Positivo. Y le digo, ese caso lo hemos seguido muy de cerca, porque el mismo día que fueron allanadas su oficina por un fiscal militar, que eso también hay que recalcarlo, por un fiscal militar, que luego declinó la competencia, pero la acción fue de un fiscal militar, ellos explicaron de dónde venían los fondos con los que trabajaban, quiénes eran los donantes que trabajaban con el marco de Naciones Unidas, y a pesar de todo eso, estas personas fueron detenidas por 1 mes y fueron objeto de torturas de acuerdo con la misión de determinación de hechos para Venezuela. De modo que este tema del cerco del espacio cívico no es una elucubración teórica, es una realidad lamentable, y esto simplemente porque las organizaciones de derechos humanos denunciamos lo que denunciamos y eso molesta al gobierno. Ahora, este tipo de situaciones se da sin ningún tipo de reparación, y a pesar de las recomendaciones, el régimen de Nicolás Maduro
hace oídos sordos, al menos así lo denunció, lo subrayó la representante de la Unión Europea. Yo le pediría un comentario tomando como punto de partida este caso específico de Azul Positivo. Lo escuchamos. Sí, el gobierno pretende hacer ver una escenografía institucional como si fuera la realidad. ¿A qué me refiero cuando digo escenografía institucional? Bueno, estas reformas legales en las cuales, por ejemplo, la señora Bachelet deposita, creo que con demasiado optimismo, su confianza en la medida en que en Venezuela el problema nunca ha sido de leyes. Venezuela dejó de ser un país de leyes hace muchísimos años. Por tanto, el que se reforman leyes, el que se cambien leyes, no cambia la realidad. Hoy vemos, podemos decirlo hoy mismo, el caso de un policía que esposó a una enfermera porque le pidió que se pusiera un tapabocas. El problema no es solamente, porque ese es un gran problema, que un policía crea que puede esposar a una enfermera porque le pida que se ponga un tapabocas. El problema es que él considera que está haciendo lo correcto. Ese es el verdadero problema, que entre muchos funcionarios la arbitrariedad se considera una normalidad y eso no lo cambia ninguna ley. Entonces, en ese sentido, el que se crea que uno tiene una capacidad de arbitrariedad, como este caso que estoy poniendo del día de hoy, que porque ahora seguro se va a querer hacer ver como que es un ejemplo porque los funcionarios fueron detenidos, cuando en realidad fueron detenidos no por lo que hicieron, sino porque hubo testigos y porque fueron filmados haciendo lo que hicieron. Entonces, en ese sentido, estas reformas que el gobierno ha querido ver, por ejemplo, la reforma del COP, donde se redujo el término de la prisión preventiva, de nada sirve, y esto se ha visto muy bien porque las organizaciones de derechos humanos así lo han puesto en evidencia, de nada sirve si, como la propia señora Bachelet, no en este informe, sino en el anterior, en el de marzo, hizo de manifiesto que allá había personas que habían cumplido ese lapso y seguían detenidas, o peor aún, el caso más escandaloso, que es el de las personas que han sido, que ya han cumplido sus condenas, repito, han cumplido sus condenas y ya siguen detenidas. Entonces, ahí uno se da cuenta que pueden cambiar las leyes que quieran, si al final lo que decide un juez en este país no importa, sino lo que decida los organismos de seguridad del Estado, que son los que en realidad ponen en libertad a las personas. A propósito de los organismos de seguridad del Estado, hemos venido hablando acerca de el contexto en el cual se dan estas denuncias. Recientemente se conoció que una empresa de telefonía española ha intervenido más de 1.500.000 accesos que están afectados en nuestro país por orden de distintas instituciones en Venezuela, muchas de las cuales no son jueces como establece nuestra Constitución. Esto no figura en el informe de Michelle Bachelet por el tiempo, por el periodo que utilizó la alta comisionada, pero yo le pediría un comentario y lo uno con esto de la restricción al espacio cívico y democrático en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, lamentablemente tenemos que enterarnos porque una empresa no es venezolana, sino que rinde cuentas en un marco jurídico diferente, en este caso la Telefónica, están ocurriendo estas situaciones en Venezuela. Y no es solo el tema de las 860.000 solo el año pasado, que sumados todos los anteriores son más de 1 millón. El tema es que para procesar 800.000 intervenciones telefónicas se requiere de una tecnología, ya no digo de un personal, sino además de unos elementos tecnológicos que el resto de la administración pública venezolana no tiene. Es decir, con esto lo que quiero poner en evidencia es que lo que se niega en salud, lo que se niega en educación, aparentemente se está dando en recursos que cuestan muchísimo, porque esos equipos no son nada baratos, para espiar al venezolano. Entonces, en este sentido, hemos calificado esta situación. No estamos en un estado policía, sino que estamos en un estado espía. En la medida en que casi el 20% de los usuarios de una empresa de teléfono están siendo objeto de intervención, además violando la ley. Esta intervención tiene que ser a través de una orden judicial y no consta que haya habido 860.000 autorizaciones de intervenciones por parte de... Con lo cual, aquí el silencio del Estado, además, sobre este tema, que no ha dicho absolutamente nada, es más, digamos, ilustra más que la propia denuncia que se hizo al inicio, porque justamente está confirmando que esta es una situación que está ocurriendo y que lamentablemente, una vez más, como el caso de la enfermera, es parte de nuestra normalidad.
es contra eso, contra evitar que se normalice este tipo de situaciones. Las organizaciones de derechos humanos levantamos la voz porque no puede ser normal que 800.000 personas hayan sido intervenidas sus comunicaciones sin que se cumplan las garantías mínimas que exige un Estado de Derecho. Ahora, en el caso concreto de esta denuncia o esta información que figura en el informe de transparencia de comunicaciones de 2021 de esta empresa española de Telefónica, ellos reconocen como autoridades competentes al Ministerio Público, al CICPC, al SEBIN, incluso a una Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Ninguna de estas autoridades tienen competencia para la intervención de comunicaciones según la Constitución, el artículo 48, que lo deja absolutamente claro. Yo le pediría un comentario porque ciertamente el silencio de las autoridades en nuestro país, al menos con relación a este tema, es ensordecedor. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Efectivamente, el hecho, no conocía esto de la universidad, es todavía muchísimo más grave, porque esa universidad no tiene competencias de investigación penal. En los casos de los organismos de seguridad del Estado pueden actuar, pero con una autorización previa de un tribunal, y en ese sentido el hecho de que también incluso universidades públicas estén involucradas en esto, en cualquier país serio, esto implicaría, por ejemplo, por parte del Parlamento, que hubiese una comisión de investigación y se interpelara al ministro responsable de esta situación para que explicara esta información, porque recordemos que esta empresa está obligada a decir la verdad, porque es una empresa pública que debe rendir cuentas en el ordenamiento jurídico europeo de lo que hace. Entonces, si la empresa no está mintiendo, ¿por qué en Venezuela no se está diciendo nada al respecto? Y en el caso del Ministerio Público, el fiscal William Tapp, que están pronto actúa en algunos casos en Twitter, esta situación que ha sido denunciada no en Twitter, sino en todas las redes sociales nacionales e internacionales, parece que no le mueve para abrir una investigación. Y en ese sentido, creemos que en algún momento se abra esta investigación por parte del Ministerio Público, porque podría haber una comisión de delitos aquí por parte de altos funcionarios, porque esto no es porque a un sargento o a un soldado o a un policía se le ocurre. Estos son políticas de Estado que se toman desde los más altos mandos del Estado venezolano. Si permite, invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Ocurre que en nuestro país hay una investigación abierta en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad. Uno de ellos es la persecución por razones políticas. Yo no sé si esta situación encuadra en este delito o en esta práctica permanente del Estado venezolano, porque como nadie ofrece explicaciones, ¿qué justificación puede haber para que más de 1 millón de accesos, según la empresa telefónica, hayan resultado afectados en 2021, según este informe de transparencia? Al regreso, yo le pediría un comentario al respecto. Ya venimos. Continuamos, amigos. Palabras más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del Juan 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, compre6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de derechos humanos en nuestro país, tomando como punto de partida no solo lo que figura en el informe de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Venezuela, el último que presenta en su cargo durante su gestión, sino también, bueno, estos hechos que están al margen del documento, pero que forman parte del contexto de los derechos humanos de nuestro país. Nos acompaña Ali Daniels, quien es director de Acceso a la Justicia, y yo
le pedía un comentario acerca de este tema. Quizás es difícil unir una cosa con la otra, pero no sé si sirve como parte del contexto de lo que nos toca vivir en Venezuela, este espionaje permanente, además ahora públicamente conocido, ocurre en momentos en los cuales hay una investigación por presuntos delitos de lesa humanidad, y uno de ellos es justamente la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos. Yo le pedí un comentario, lo escuchamos. Sí, hay que aclarar que, bueno, todo lo que tiene que ver con el Estatuto de Roma tiene particularidades, tiene unas exigencias que no son las exigencias de un ordenamiento, digamos, ordinario de un país. Y en el caso particular del delito de persecución, el estatuto señala que es un delito que se comete junto con otros, es decir, no es un delito que se comete individualmente. Se ocurre que hay una detención arbitraria, y si esa detención arbitraria es por la persecución de un grupo político, entonces ahí hay detención arbitraria y persecución. Y en este caso habría que ver entonces los casos concretos de las personas que han sido espiadas, y si entre esas personas que han sido espiadas ha habido personas que han sido torturadas, que han sido detenidas arbitrariamente, que han sido objeto de malos tratos, que han sido objeto de algún tipo de actuación que pueda ser calificada de crimen de lesa humanidad, entonces en ese sentido puede ser. Y ahí se abría un compás, porque entonces podría el fiscal, y esto es una posibilidad, que lo digo como una simple posibilidad, no es algo que vaya a ocurrir indefectiblemente, pero el hecho de que la empresa que tiene la información está domiciliada, digamos, la matriz en Europa, facilitaría en el caso de que el fiscal requiriese alguna información que complemente investigaciones que ya estén en marcha, para saber si alguna de estas personas que han sido objeto de detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales, han sido también objeto de seguimientos telefónicos ilegales, y en ese sentido entonces eso colaboraría con la investigación. Pero insisto, se trata todavía de un supuesto, pero a los efectos de la investigación más bien es algo beneficioso que sea una empresa extranjera la que tenga la información, porque no depende entonces del gobierno venezolano de que se pueda obtener o no la misma. Porque además la Constitución, aunque sabemos que no se cumple, pero es absolutamente clara en el artículo 48, no podrán ser intervenidas las comunicaciones sino por orden de un tribunal, con el cumplimiento de las disposiciones legales y preservándose el secreto de lo privado que no guarde relación con el correspondiente proceso. Y yo le pediría un comentario. Es evidente que si la universidad, en este caso, como dice el informe de Telefónica Nacional Experimental de la Seguridad, tiene acceso a una información o comunicaciones privadas, bueno, es dudoso que cuente con la autorización de un tribunal para tener acceso a esa información. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Es así porque la universidad, ninguna universidad, ni pública ni privada, tiene casos de investigación criminal. Y en este sentido, ya por ahí, no solamente habría el delito de una interceptación ilegal de comunicaciones, sino que además habría una usurpación en la medida que se está actuando con unas competencias que no se tienen, ¿no? Ni con una autoridad que no se tienen. Pero esto, una vez más, demuestra cómo en Venezuela el concepto de una autoridad es una cosa tan vaga, tan gris, que cualquiera que crea que puede tener la autoridad, pues es obedecida por las instituciones. Entonces, en este sentido, esto para nosotros es una prueba más, primero, de la falta de institucionalidad, de la falta de Estado de Derecho, y sobre todo de la indefensión en la que nos encontramos los venezolanos, porque si algún ciudadano va ante la Fiscalía e interpone una denuncia por esta situación, yo dudo mucho que siquiera se abra un expediente por esta circunstancia, porque precisamente ni la Fiscalía ni el Poder Judicial están para defender al ciudadano, sino lamentablemente que están para defender los intereses de los que están en el poder. Bueno, de hecho es una situación que ustedes desde Acceso a la Justicia han denunciado permanentemente, ¿correcto? Lamentablemente sí, es una situación estructural, y esto es una cosa que quisiéramos destacar de este último informe con la que se despide la señora Bachelet, porque para algunos puede ser incluso hasta aburrido, porque la señora Bachelet repitió muchas de las denuncias que ha venido haciendo desde el año 2019 para acá. De hecho ya lo dijo, de las situaciones que venían ocurriendo desde su visita a Venezuela. Y no es un tema de que sea aburrido, no, es un tema de que los elementos estructurales de represión y persecución en Venezuela siguen siendo los mismos. Ella lo trató de matizar diciendo que han disminuido los números, pero yo le voy a dar un solo número. Por ejemplo, efectivamente han disminuido los números de ejecuciones extrajudiciales, pero la lupa por la vida, que lideran Marino Alvarado y el padre Alfredo Infante,
denunciaron solo el año pasado 1.414 ejecuciones extrajudiciales. Eso es algo absolutamente escandaloso. El año anterior se cometieron casi 3.000. Obviamente es un número menor, pero que se cometan más de 1.000 ejecuciones extrajudiciales en el país y no haya una actuación por parte del organismo de seguridad del Estado y que eso sea además denunciado por la alta comisionada, lo que pone en evidencia que desde el 2019 para acá no ha habido ningún cambio y que lo único que ha habido es un discurso que trata de mostrar un Estado venezolano inexistente, respetuoso de los derechos humanos, cuando en la realidad lo que hay es una política de Estado que permite que la arbitrariedad sea la regla y que el derecho no ocupe el lugar que debe ocupar entre los ciudadanos. Más aún, los denunciantes terminaron denunciados, en el caso concreto de Lupa por la Vida, por una acción que promovió el gobernador de Carabobo, ¿correcto? Es así, y eso originó, y debo aclarar además, porque yo sé que te escuchan en todo el mundo, recordar que en la mayoría de los países una demanda por difamación, como la que le ocurrió, la que le interpuso Johnny Depp a Amber Heard, lo que generalmente en la mayoría de los estados provoca es un pago de una indemnización. En el caso venezolano, esta demanda era de contenido penal. Es decir, si el padre Infante y Marino Alvarado eran considerados culpables, podían haber sido condenados hasta 15 meses de prisión. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, como bien señalas, ellos que lo que dijeron, mira, aquí en Venezuela se han cometido 1.414 ejecuciones extrajudiciales y entre las más letales está la policía de Carabobo, y pidieron que se hiciera una investigación. Bueno, a partir de ahí se hizo esta demanda que terminó pues ya con un cierre satisfactorio en la medida en que ya no hay peligro de condena penal para el padre y para Marino, pero que de alguna manera te está diciendo que esa va a ser la manera de actuar ahora. Es decir, si usted denuncia que hay ejecuciones extrajudiciales, prácticamente no puede nombrar a nadie porque corre el riesgo entonces de que le establezcan una demanda de este tipo y pueda tener el peligro de ser condenado a prisión. Entonces, una vez más, el tema del cierre del espacio cívico en Venezuela es una realidad. Y quisiera señalar que nos preocupa mucho que Venezuela está siguiendo los pasos de Nicaragua. Nicaragua en estos momentos es un cementerio de ONGs. Acaban de cerrar y yo todavía no me sorprendo. O sea, de verdad que lo de Nicaragua cada día más sorprendente. Acaban de una orden de las hermanas de la caridad, de las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, ha sido cerrada. O sea, es algo increíble que hasta órdenes de caritativas como la de la Madre Teresa de Calcuta haya sido cerrada. La Real Academia Española de la Lengua ha sido cerrada. El último número eran más de 500 ONG y nos preocupa mucho. Ese quiere ser el camino que el gobierno venezolano quiera seguir. ¿Por qué? Porque en Venezuela cientos de miles de venezolanos dependen de la ayuda humanitaria que en el marco de Naciones Unidas cientos de ONG todos los días dan a personas que de otra manera morirían de infuria porque no tienen o medicamentos o porque no tienen comida. En ese sentido esperamos que esta persecución no acabe con las ONGs porque al final los que pagarían las consecuencias de esa situación serían precisamente los más débiles, los que no son escuchados por el Estado venezolano. Ali Daniels, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, director de Acceso a la Justicia, expresando opinión, análisis, además compartiendo información valiosa acerca del tema que hemos debatido la mañana de hoy. Gracias, que tiene que ver, entre otras cosas, con el último informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela. No sé si quiere agregar algo. No, muy agradecido, y como te comenté antes de la entrevista, mis hijos son tus primeros admiradores, siempre escuchaban tus entrevistas cuando iban al colegio en las mañanas. Saludos. Saludos y 1.000.000 de gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Sarcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Néstor Tobar, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM.